Bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaboradas por hermano Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. Esta es nuestra entrega número 19 de la serie, donde veremos del capítulo 2, el verso 19. Antes de comenzar propiamente el estudio de hoy, queremos hacer una observación que nos parece muy pertinente. En estos días se ha estado orando mucho, dada la amenaza que se cierne sobre todos nosotros. Otros están oyendo canciones cristianas, quizás como nunca antes. Pero es bueno que sepamos que aunque todo esto es bueno, ninguna de estas cosas puede sustituir el estudio minucioso de la palabra de Dios, puesto que ella es la que alimenta la fe. El apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como bien decía el célebre predicador de L. Moody, para que nuestras oraciones sean utilizadas para cosas que sean conforme a la voluntad de Dios, tienen que estar basadas en la revelación de su voluntad a nosotros, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y es solo oyendo su palabra que aprenderemos sus propósitos para nosotros y para el mundo. Y solo así oraremos de modo aceptable, orando en el Espíritu Santo, pidiendo las cosas que son agradables a su vista. Así que, hermanos, por lo tanto, les animamos a que continuemos escudriñando la palabra de Dios junto con nosotros. Esta serie no es un devocional, sino un estudio sistemático expositivo de esta primera carta a los tesalonicenses, muy apropiada para estos días que nos hacen ver lo próximo que está el regreso del Señor. Precisamente nos quedamos en el verso 19 de este capítulo 2, donde dejamos al apóstol refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo, y prometimos que trataríamos este tema tan importante. Nos dice el apóstol en el verso 19, porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Su venida. La palabra venida es parousia, que es una combinación de dos palabras griegas. Para igual a con y ousia igual a ser. Y literalmente significa estar al lado o una presencia. La parousia habla de la presencia personal de un individuo. Además, se usa para hablar de la llegada de una persona o su advenimiento. En los días de Pablo, la parousia era común en el mundo helenístico para referirse a las visitas formales de la realeza. Luego se convirtió en un término técnico para referirse a la segunda venida de Cristo, y se usa así 18 veces en el Nuevo Testamento, y 7 de estas veces están en las epístolas a los tesalonicenses. Cuando Jesús se sentó con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron, Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida, del griego parousia, y del fin de la era? Este es un versículo sumamente interesante y de corte escatológico. Escatología es un término que proviene del griego, escatos, que significa último, y logos, tratado, por lo que ésta se define como la doctrina de los últimos tiempos del hombre y del mundo donde él habita. Los siglos XIX y XX fueron testigos del auge de la escatología, tanto en la literatura como en la predicación. Aunque hoy día no pocos cuestionan la validez del estudio de las profecías bíblicas, como señala nuestro hermano Hervis Carballosa, y cito, hoy un sector del cristianismo, sin embargo, considera que el estudio de la escatología bíblica carece de provecho por diversas razones. Se considera que el hecho de que hay una variedad de posturas respecto a los acontecimientos futuros es un motivo poderoso para desanimar a quienes quisieran investigar y profundizar en las enseñanzas proféticas,
¿No sería mejor pasar por alto el tema profético y dedicarse a algo donde haya mayor unanimidad entre los cristianos? Preguntan estos que cuestionan la validez del estudio de las profecías bíblicas. Algunos otros argumentan, basándose en que los grandes credos del pasado, es decir, credos como el apostólico, el niceno, el anastasio, no especificaron posturas escatológicas, esto significa que esto es asunto de secundaria o terciaria importancia, dicen ellos. Pero para la Biblia no es así, ni tampoco lo fue para los apóstoles, ni lo fue para nuestro Señor. Ellos, los apóstoles, querían saber cuándo iban a hacer estas cosas y cuál sería la señal de su venida. Y el Señor no los reprendió ni los desanimó. En cambio, el discurso llamado del Monte de los Olivos, que vimos como respuesta a sus preguntas sobre su venida, es la más larga que dio a pregunta alguna a lo largo de su ministerio. Además, con la excepción de las cartas a los Gálatas y a los Efesios, cada libro del Nuevo Testamento presenta de manera específica y clara la venida del Señor como la esperanza conocida y constante del cristiano. Es bueno que recordemos, referente a esto de Gálatas y Efesios, que Pablo se refería a su labor entre los Gálatas como de haber trabajado en vano. Dice en Gálatas 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, en el sentido de que su mensaje no fue aceptado en sus corazones de manera genuina. Seguramente no recibieron el mensaje de gracia que fue predicado por Pablo, porque no es posible que después de haber probado el Espíritu Santo de Dios, quisieran regresar a cosas externas de la religión. Si este era el deseo de los Gálatas, entonces había algo mal en sus vidas espirituales y la labor de Pablo fue en vano. El apóstol tuvo que trabajar otra vez con ellos como si sufriese dolores de parto, dice él en Gálatas 4:19, en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe. En cambio, en Efesios, la iglesia es vista como ya sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Los demás libros o bien enseñan la venida de Cristo para sus santos, o su manifestación en gloria con ellos para juzgar el mundo, que son dos aspectos diferentes de este tema. Lo que caracteriza al cristiano es la esperanza de la venida de Cristo, la espera del Hijo de Dios desde el cielo. Pero contrario a lo que se piensa hoy, y a lo que algunos teólogos llaman teología de la derrota, esta expectativa energiza todo el pensamiento, sentimiento y motivos de la vida cristiana. Y es también el gran poder impulsor de la evangelización. La venida de Cristo es la doctrina central tanto de la primera como de la segunda carta a los tesalonicenses. Esta, contrario a lo que estamos viviendo o viendo hoy en las iglesias, era una parte muy importante de la verdad a la que ellos habían sido convertidos. La persona de Cristo era el objeto de su esperanza y Él estaba constantemente en sus mentes y corazones. Y el efecto de su conversión era la espera de su regreso. Nos dice 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo. Pero también es importante que notemos que el apóstol no les habla de algún acontecimiento que deba interponerse antes de su venida. Por lo tanto, ellos debían esperar sabiendo que esta venida era inminente. ¿Y qué significa cuando decimos inminente?
que podría suceder en cualquier momento, que no había nada que la antecediera. Vemos en la Biblia muchas señales que se le dan a Israel tocante a la segunda venida del Señor, con la finalidad de que pudieran vivir a la expectativa cuando el tiempo de ésta se acercara. Y aunque Israel no podía conocer ni el día ni la hora de esta venida, sin embargo, podía saber que su redención se acercaba mediante el cumplimiento de estas señales. Pero ninguna de estas señales fue jamás dada a la iglesia. A la iglesia se le dice que viva a la luz de la inminente venida de su Señor, quien la trasladaría a su misma presencia. Él les dijo a sus discípulos, el Señor, en San Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el único verso en los evangelios que es comúnmente aceptado tanto por los pretribulacionistas, es decir, aquellos que creen que el rapto ocurre antes de la tribulación, como por los posttribulacionistas, aquellos que creen que el rapto ocurrirá después de la gran tribulación, aceptando este texto por ambos como una referencia al rapto. Cuando se habla de rapto, se refiere a algo súbito, rápido. Tomaré a mí mismo. La palabra griega para tomar es paralambano, que significa agarrar, remover, parar junto a. Aquí el Señor da una revelación nueva y única. Habla de algo que ningún profeta había prometido o incluso que podría prometer. ¿Dónde está escrito que este Mesías vendría y en lugar de reunir a sus santos en una Jerusalén terrenal, los llevaría a la casa del Padre, al cielo, al mismo lugar en donde Él está? Es algo nuevo. Él habla entonces de una venida que no es para la liberación del remanente judío, no una venida para establecer su reino sobre la tierra, no una venida para juzgar a las naciones, sino una venida que concierne solo a los suyos, a los creyentes. El énfasis en esta profecía está en el consuelo que garantiza la reunión con el Salvador. Jesús vendrá personalmente por los suyos y los recibirá para sí mismo. También estarán con Él donde ahora Él está. Orándole a su Padre, el Señor Jesús le pidió, en San Juan 17:24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús estaba enfatizando su preocupación personal por el bienestar de sus discípulos. Su regreso sería tan seguro como su partida. La mayor bendición del cielo será nuestra comunión personal incesante con el Señor Jesús allí. No serán las maravillas que sin duda hay en el cielo, sino el Señor mismo. ¿Hay algo más consolador, hermanos, que esto? En nuestro país y en el mundo estamos pasando por unos momentos muy difíciles. Si no ha sido un familiar, es que hemos sabido de algún conocido que ha muerto, o al menos que se ha contagiado con este virus tan terrible. Son momentos en que los cristianos solemos pensar que la venida del Señor está realmente a la puerta. Pero debemos saber que aunque mañana desaparezca esta pandemia y comencemos a vivir tiempos de gran tranquilidad y prosperidad, no debemos dejar de vivir expectantes
ya que su venida será súbitamente, sin previo aviso, por lo que debemos estar preparados. Frances James Crosby es quizá una de las más reconocidas escritoras de himnos de tiempos modernos. Escribió más de 8.000 poesías a lo largo de su vida, entre ellas hermosos himnos que se cantan alrededor del mundo hasta el día de hoy, muchos de los cuales han sido traducidos al español. Nació al suroeste del condado de Putnam, Nueva York, el 24 de marzo de 1820. Cuando apenas tenía 6 semanas de nacida, quedó ciega debido a la mala práctica de un médico que intentaba curarla de una inflamación en los ojos. Entre sus himnos hay uno muy hermoso que dice: un poco más, Jesús vendrá. El llanto y lloro acabarán. Del peregrino el corazón, sediento exclama: ven, Señor. Y el coro dice: ¿qué día será? De gloria, luz y paz. La casa del Padre será nuestro hogar. Cuánto anhelamos tu venida. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Amén.